Hola, soy Javier Peña, escritor, creador del podcast Grandes Infelices. Me gusta considerarme contador de historias y sobre todo lector y persona que disfruta por encima de todo de las historias. Bueno, pues la frase por la que me conoceréis. Imaginad una novela con esta trama. Creo que las historias son para mí lo más importante en la vida, junto con mi familia, con mi mujer, porque bueno, es lo que me ha mantenido como un camino desde que soy pequeño, desde que soy niño, desde que era niño. Siempre he leído, siempre me ha gustado inventar historias. Era un niño bastante solitario, entonces siempre desarrollaba la imaginación y de alguna forma siempre he vivido en dos mundos, ¿no? En el mundo terrenal y en el mundo paralelo, y solo con el tiempo me he dado cuenta de que esto era fundamental para gran parte de la humanidad, ¿no? Diría toda, porque a veces identificamos las historias solo con la literatura, los libros, la literatura, la alta literatura, pero creo que las historias están en el día a día, en cualquier cosa. Estamos contando historias todo el tiempo, ¿no? Yo siempre pienso que cuando tú vas a una entrevista de trabajo para que te contraten para un empleo, le cuentas una historia a quien te contrate, ¿no? A quien te vaya a contratar, y el que cuenta la mejor historia es a quien contratan, ¿no? Incluso cuando pues conoces a una chica y quieres bueno, pues, ligar con ella y tal, pues también normalmente cuentas una historia. No quiere decir que la historia tenga que ser mentira necesariamente, pero bueno, lo cuentas todo de una forma. Creo que el ser humano es un contador de historias, ¿no? Tengo muy presente ese concepto de Homo narrans, ¿no? En vez del Homo sapiens, llamarnos Homo narrans, porque creo que bueno, pues somos narradores natos, no somos narradores naturales. Y esto también lo comenta Yuval Harari en Sapiens, ¿no? Él dice que cree que los seres humanos se convirtieron en el animal más importante sobre la Tierra, más importante, el animal, el rey de la creación, por así decirlo, por la capacidad de contar historias y la capacidad de organizarse en grupo a través de las historias para actuar, ¿no? No somos los seres humanos, los animales, ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni siquiera los que tienen la mayor capacidad cerebral o el mayor espacio cerebral. Sin embargo, tenemos esa capacidad de contarnos historias y de trabajar en grandes grupos y bueno, yo siempre creo que todos son historias. Las religiones son historias. Los países, al final, un Estado, una nación es una historia en común muchas veces, ¿no? Entonces, creo que está en todo en la vida las historias. Por eso, para mí, es como la base de mi vida. No solo porque me dedique a trabajar de ello, sino porque, bueno, porque no podría vivir sin ellas. Sí, el hecho de que yo creo que a todos nos marcan las historias de infancia, y el hecho de que mi padre fuese marino y estuviese 8 meses al año fuera y solo 4 en casa, creo que me marcó pues definitivamente, ¿no? Porque mis hermanos eran mayores y eso me hizo un niño muy solitario y que vivía mucho, como decía antes, a través de las historias. Y claro, el hecho de que mi padre estuviese fuera, en aquel entonces yo no viajaba, la gente no viajaba tanto, y para mí pensar que mi padre pues, a mediados de los años 80 estaba en el Golfo Pérsico, que había una guerra Irán-Irak en ese momento y que yo conocía por la televisión, era como algo fantástico, ¿no? Pensar que mi padre podía estar en Crimea, mi padre podía estar en Sudáfrica o en Texas, ¿no? Bueno, pues claro, cuando volvía, esas historias que mi padre me contaba del barco me parecían como de otro mundo. Era como, tengo las historias de Indiana Jones y las de mi padre, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, pues cuando volvía íbamos prácticamente todas las semanas, varias veces al cine juntos. Me llevaban a ver películas que no eran recomendados para la edad que yo tenía, ¿no? Me llevaban a ver películas de mayores. Leíamos y comentábamos. Yo empecé a leer muy pronto libros que no se correspondían a mi edad, ¿no? Yo leía muy pronto, pues igual, relatos de Cortázar, de los que me hablaba mi padre, bueno, sobre todo a él le encantaba pues, escritores como H.G. Wells o como Joseph Conrad, tal. Entonces yo desde pequeño estaba viviendo esas historias de Joseph Conrad. Igual no leía el libro, no iba a leer El corazón de las tinieblas con 12 años, pero sí sabía la historia y mi padre sabía contarla muy bien, ¿no? Sabía hacerla cercana para un niño. No lo recuerdo, no recuerdo si hay un momento. Creo que, aunque sea un lugar común, que siempre quise ser escritor, o por lo menos siempre quise crear historias, que las creaba, fijarlas de alguna manera. Yo creo que todos creamos nuestras historias, lo difícil es plasmarlas de algún modo y trasladárselas a otras personas, ¿no? En algún momento se me pudo pasar por la cabeza ser cineasta
alguna, no sé, alguna otra, o podcaster, aunque no porque entonces no existían los podcasts, ¿no? Pero creo que quería contar historias y realmente lo más sencillo era escribir, ¿no? Tenías con un bolígrafo y un papel podías escribir y desde muy niño escribía mis cuentos, tal, malísimos, horribles. Por suerte creo que mi madre no los conserva, pero sí que los escribía. Y siempre quise ser escritor. Yo después estudié periodismo pensando que era lo más parecido a ser escritor y me equivoqué completamente, porque el periodismo no tiene nada que ver. Escribes, pero no inventas historias. Escribes sobre la vida real, las historias de otros, historias siempre con un motivo, sobre política. Yo escribía sobre deportes, luego también escribí sobre política, y me quitaron la creatividad. Hubo unos años, para mí son como el periodo oscuro de mi trayectoria, ¿no? Esos años en los que me dediqué a escribir las historias de otros, historias interesadas de otros, historias que no reflejaban mi personalidad. Y llegado un momento dije, no puedo más, hasta aquí. Entonces recuperé aquel Javi de niño que quería ser escritor y me dediqué, tuve la suerte de escribir Infelices, de que acabara en Blackie Books y de dedicarme de lleno a la escritura y cumplir bastante tarde, porque mi primer libro se publicó con 40 años, pero con 40 años cumplí el sueño de aquel Javi que tenía 8 o 9. Yo considero que soy un escritor no muy rápido. Escribo bastante rápido un primer borrador, pero luego trabajo mucho, reescribo mucho. Entonces, para mí un libro normalmente puede llevar 2 años, una cosa así. Claro, a mí me parece no muy rápido para los tiempos en los que vivimos, donde hay gente que escribe libros en 2 meses, que eso es algo que me sorprende. Pero luego, el otro día, hace poco estuve con Irene Solá, que decía que, por ejemplo, Canto yo y la montaña baila lo escribió en 5 años. Entonces, claro, para ella yo soy muy rápido, ¿no? Pero Infelices me llevó como 2 años y medio, diría, una cosa así, porque es cierto que hubo un momento de crisis en la que unos 3, 4 meses que estuvo parada, que pensé en dejarla y luego la recogí, la reanudé, porque era un proyecto muy personal, era como una terapia para mí escribir y en un momento dado quizás me perdí, pero luego pensé, no importa si el libro es bueno o es malo, lo que importa es que te represente, que tú lo sientas, que te guste a ti escribirlo. Entonces lo recuperé, lo terminé y creo que, bueno, que la clave de Infelices, mucha gente me lo dice, es un libro muy honesto, muy sincero, precisamente por eso, porque yo no lo escribí pensando en publicar. Esto a veces parece, no, lo dices, no lo pensaba, de verdad. Fue una auténtica casualidad, porque yo había escrito otra cosa antes, otra novela, una novela muy mala cuando yo tenía 30 años, que lo único que me enseñó es que yo era capaz de escribir una novela larga. Esta novela tenía como 400 páginas. Y esa novela sí que la intenté mover en alguna editorial, y no, ya me di cuenta de que era muy difícil, sin tener ningún contacto y todo esto. Entonces, cuando escribí Infelices, estaba descreído de eso. Escribí Infelices por el mero hecho de la escritura, no por la publicación. Y lo cierto es que me he dado cuenta de que en la vida, normalmente, las cosas que consigo, las pequeñas cosas que consigo, mis pequeños triunfos personales, son cuando no los persigo, ¿no? Me pasó con Infelices y me ha pasado con el podcast, que no tenían esa voluntad de llegar a mucha gente, sino de hacerlo para mí, y son las 2 cosas que a más gente han llegado en mi carrera. Realmente Infelices se vende a Blackie Books en octubre, noviembre de 2016 y se publica en octubre de 2019. Pasan 3 años hasta que Infelices se publica, bueno, pues porque en ese momento estaba en cola del catálogo, luego se hizo una edición bastante potente con Infelices. Bueno, trabajé mucho con mi editora en Blackie Books, que ha sido mi editora en todos mis libros, en los 3 que he escrito, y después hubo que esperar a buscar la mejor fecha para un escritor que estaba empezando, que era su primera novela, etcétera, etcétera, y tardé 3 años en publicar. Y en ese espacio de 3 años yo escribí Agnes. Dejé el trabajo para dedicarme a la escritura y digo, bueno, pues voy a escribir. Entonces, cuando se publicó Infelices, yo ya tenía escrita Agnes y ya tenía en sus manos Blackie Books, y después tardó 2 años en publicarse, bueno, pues por dejar un tiempo para respirar a Infelices, pero ya estaba hecho. Y por eso, cuando en 2021, cuando se publica Agnes, yo sé que voy a tardar como mínimo 3 años en publicar algo porque no tenía nada escrito. Por primera vez me enfrento siendo escritor publicado, a no tener nada escrito. Voy a tener que empezar ahora de cero. Una vez publicado Agnes, tengo que empezar de cero con el siguiente proyecto. Sí, mi padre enfermó. A ver, mi padre enfermó después de la pandemia. Enfermó
de una fibrosis pulmonar, que es una enfermedad degenerativa, y bueno, yo creo que pensamos todos que iba a tener más tiempo, que no se iba, porque al final duró un año desde que se lo diagnosticaron. Pero realmente mi padre, cuando se pone muy enfermo, es ya al verano siguiente, y es justo cuando va a salir Agnes. O sea, mi padre, el primer ejemplar que tuve de Agnes se lo llevé a mi padre al hospital, y mi padre intentó leerlo varias veces y no fue capaz de leerlo, porque ya estaba muy débil y no era capaz de concentrar los ojos en la página. Y bueno, eso es una cosa que me queda un poco una espina clavada, ¿no? Porque creo que Agnes, aparte, era una novela que a él le iba a gustar mucho, era como muy de su estilo. Y bueno, me hubiese gustado mucho que lo hubiese leído, pero no pudo ser, ¿no? Y realmente fue duro, porque toda la promoción de Agnes la hice mientras mi padre se estaba muriendo. Claro. Y a mucha gente le pasa que tiene que trabajar mientras está en este proceso, pero realmente es duro estar en las ferias, sonreír a la gente, intentar ser cercano mientras estás esperando que igual llegue esa noticia, ¿no? Esa noticia luctuosa. Bueno, fue un proceso, de todo se aprende, ¿no? Fue un proceso duro. Y cuando eso me sucedió, cuando yo voy al hospital, a ver, yo había tenido un par de contactos antes con mi padre, cuando le detectan, le diagnostican la enfermedad, pero contactos, bueno, nos habíamos visto y tal, no estaba todavía ingresado, pero sí que me había impresionado mucho porque ya llevaba un respirador artificial, ¿no? Y llevaba las cánulas aquí y tal, y evidentemente ya tenía pocas fuerzas y todo esto, pero bueno, aún así pensábamos que iba a durar más, ¿no? Pero eran contactos como una primera toma de contacto. Realmente la gran toma de contacto sucede cuando a él le da un ataque muy fuerte, lo ingresan en el hospital, dicen que no hay salida ya, que es cuestión de tiempo, simplemente en cualquier momento puede pasar, y entonces vamos a despedirnos de él. Y claro, en ese caso la pandemia también juega un papel fundamental, porque igual si nos hubiésemos despedido todos juntos, no habríamos tenido ese momento de padre e hijo, ¿no? Eso diluye la carga de emotividad, pero al tener que entrar de uno en uno, eso hizo que de repente mi padre y yo estuviéramos cara a cara. Nunca sabíamos cuál iba a ser la última vez que nos viéramos, porque en cualquier momento yo podía irme, yo vivía en otra ciudad, venía tal, y en cualquier momento podía irme y al día siguiente recibir una llamada de mi madre. Y entonces, bueno, es una situación cargada de sentimientos, y yo pensaba que íbamos a hablar, que íbamos a decirnos, bueno, pues igual echarnos cosas en cara, pero intentar llegar a un punto de encuentro y que los dos nos quedáramos en paz, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Yo creo que fue él el que empezó a hablar de libros, ¿no? Y yo seguí, y ya empezamos todas las veces, porque fueron, no sé, 7, 8 veces que nos vimos, hablamos de libros. Y recuerdo la primera vez que me volví en coche con mi mujer a Santiago, desde Coruña, y yo estaba como descolocado. Decía, ¿qué tal? Me preguntó mi mujer. Después creo que solo hablamos de libros, ¿sabes? ¿Cómo es esto? No vamos a hablar de nada más. Y en ese momento como que me pareció que no teníamos una relación cercana, ¿no? Que como que lo vi como algo negativo. Pero a medida que fui repitiendo las visitas y que lo fui madurando, me di cuenta de que nuestra relación era así, que no era nada negativo, que realmente nos gustaban tanto las historias y nos costaba tanto comunicarnos fuera de ellas, que ¿por qué no utilizar lo que más nos gustaba si era lo que nos hacía bueno, pues unirnos y trasladarnos el cariño? Y igual no éramos capaces de expresar nuestro cariño oralmente, pero sí con las historias de otros, ¿no? Entonces, lo que al principio me pareció como algo chocante, incluso negativo, triste, ahora me parece como muy hermoso. Y eso es algo curioso, porque a mi padre siempre le interesó mucho la vida de los creadores. No es simplemente que viera una película o leyera un libro y no se interesara. Porque aparte mi padre era una persona muy obsesiva, eso lo he heredado. Y cuando empezaba a leer libros de un autor, se leía todos los libros de ese autor. Y después quería conocer la vida de ese autor y tenía muchas biografías de los autores. Y bueno, le daba importancia y muchas veces me hablaba de las historias de la vida de los autores, que yo me daba cuenta de que a veces eran más fascinantes incluso que los propios libros, ¿no? Y bueno, realmente pues creo que el germen de Grandes Infelices estaba en ese amor de mi padre, o en ese interés de mi padre por conocer las vidas de los creadores. Como que lo heredé de él, o se lo robé, por así decirlo.
Yo siempre tenía ese interés que me había regalado él, pero a partir de entonces como que ese interés creció y como yo quería seguir de alguna forma en contacto con él, cuando ya acababa de morir y tal, como que empecé a leer las biografías pensando que eso era como una forma de seguir en contacto, ¿no? Se muere, pero tú sigues haciendo las cosas que te gustaba compartir con él y bueno, a raíz de ahí empieza un poco la idea del podcast, ¿no? A ver, el podcast nace, como decía antes, de cuando publicamos Agnes. Yo sé que voy a tardar 3 años mínimo en publicar otro libro. Y entonces la pequeña comunidad de lectores que tenía en España, que bueno, eran lectores bastante fieles, algunos de ellos me decían, ¿cuándo vas a publicar tu próximo libro? Y le decía, déjame poder pensarlo y trabajarlo durante 3 años, como 3 años, 3 años sin que publiques nada, sin que crees nada. Y entonces empecé a pensar en la posibilidad. La gente me pedía, haz un canal de Telegram de libros y tal, y yo decía, pero eso voy a tener que estar todo el día subiendo contenido, tal, ¿y qué puedo crear? Algo que me guste, que me apetezca hacer y que me mantenga en contacto, y pensé en crear un podcast de literatura, pero no sabía de qué. Y justo en ese momento se muere mi padre, porque mi padre se muere en noviembre de 2021, y los primeros episodios del podcast los empiezo a crear en diciembre, y la temporada empieza en marzo de 2022. O sea, realmente fue prácticamente seguido. Y empiezo a pensar en eso, ¿no? Y la primera temporada escojo quizá pues algunas de las novelas que más me gustan y con unos autores que tengan una vida un poco peculiar, ¿no? Algunas de las novelas que más me gustan, como Matadero 5, como la obra de Patricia Highsmith. No es que Carol, que es en la que me centro, sea mi novela favorita de ella, que es El talento de Mr. Ripley, pero bueno, sí que en general toda la obra de Patricia Highsmith, como La conjura de los necios, como Josh Perec, la obra de Josh Perec, especialmente La vida de instrucciones de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo a investigar sobre ellos y empiezo a crear esa primera temporada del podcast con la única intención de llegar a ese pequeño un grupo de comunidad lectora fiel que tengo, ¿no? Tenía, que espero que ahora se haya ampliado. Y realmente, bueno, pues como lo hago con mi editorial Blackie Books, y Blackie Books lo cuelga, pues empieza a escucharse y poco a poco el podcast es algo que, Grandes y Felices, que crece gracias al boca a boca, ¿no? Y en un momento dado, bueno, pues empieza a saltar el océano y empieza a tener mucha repercusión en Latinoamérica. Es algo que siempre me sorprende, pero digamos que a partir sobre todo de la segunda temporada, del episodio de Juan Rulfo, empiezo a notar que en Latinoamérica se escucha, yo diría que más que en España, y que al menos las interacciones, porque yo nunca quiero saber las cifras del podcast, es algo que prefiero. De hecho, cuando en Black empieza a decir, ¿por qué esto? Yo digo, no me lo digáis porque no quiero ser esclavo de las cifras. Yo voy a intentar hacer el trabajo que más me guste, lo mejor posible, con un criterio de calidad, de dar lo máximo de mí, pero no quiero ser esclavo de esto le gusta más a la gente, con lo cual voy a hacer más autores tipo esto. No, porque creo que al final cuando metes ese tipo de elementos comerciales pierdes un poco tu creatividad pura, ¿no? Pero sí que realmente empiezo a notar que hay algo que ha traspasado las fronteras y que en las interacciones que más me llegan a través de redes son de Latinoamérica, especialmente de Colombia. Desde el principio Colombia fue el país donde más se escuchó, bueno, no sé si se escuchó, más se interactuó conmigo. También desde México, desde Argentina, desde muchos países. Últimamente noto que está creciendo mucho en Chile, me escriben mucho, al principio no tanto, pero ahora me escriben mucho de Chile, pero desde todas partes, desde Dominicana, desde Honduras, desde Guatemala. Claro, a mí me impresiona esto, claro, porque mis libros hasta ahora solo estaban publicados en España, siguen. A partir del año que viene espero que ya estén en América y claro, sí que contaba con esa repercusión en el territorio español, pero no contaba con esa repercusión en otros países, ¿no? Entonces, claro, eso es alucinante para mí, venir a la Feria de Medellín y que la gente me reconozca o me conozca, me parece que es algo que me cuesta todavía asimilar, y yo creo que cuando vaya en el avión de vuelta voy a estar asimilándolo, ¿no? Porque es algo extraño. Yo tengo unas características en mi obra. Yo no soy capaz de salirme de mi propia voz, es decir, juego con ella, juego con otros
personajes y me esfuerzo en salirme de la voz para cuando hay narradores distintos y todo esto, pero sí que la gente en general me comenta que cuando leen un texto mío, saben que es un texto mío, ¿no? Entonces creo que tengo, digamos, un estilo, ¿no? Mejor o peor, pero creo que tengo un estilo propio. Creo que para mí era importante que ese estilo también se llevara al podcast, porque para mí era importante que no fuera un podcast que podría hacer cualquiera, que lo puede hacer cualquiera, pero que era el de Javier Peña, porque tiene el estilo, las marcas de estilo de Javier Peña. Otra persona con las mismas herramientas, con la misma documentación, los mismos autores, haría otro igual mejor, pero distinto, ¿no? Y eso es algo que me encanta de la literatura, el hecho de que cada uno, o sea, ahora, eso es un ejercicio que a veces hacemos en los talleres. Yo cuento una historia, doy una pequeña trama y digo, ahora escribidlo y después vemos lo diferente que escribe cada uno, con la misma trama, son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces yo creo que en mis novelas, bueno, pues hay un cuidado muy grande por la estructura, que creo que se nota en el podcast está muy estructurado, la estructura es una de las cosas que más trabajo, la estructura con una idea de unidad, de que en vez de ser un reguero de datos o una acumulación de datos, que se cuente una historia, ¿no? Pues de nuevo, es un poco el cuentacuentos. Y yo me considero un poco cuentacuentos. Para mí una figura, el otro día me regalabais aquí un pequeño volumen de Las Mil y una Noches, y para mí es un libro esencial porque la figura de Sherezade, de cuentacuentos, es para mí como muy inspiradora, ¿no? Todas mis novelas realmente están compuestas de cuentos pequeños, y yo lo que hago es coger pequeñas escenas, pequeños cuentos y darles un envoltorio, esa idea de unidad, ¿no? Entonces, eso de la estructura es básica y es la clave de los capítulos de Grandes Infelices. Y después, dentro del propio estilo, yo tengo un estilo con un humor bastante negro, con lo que allí en Galicia llamamos retranca, es el humor típico de Galicia, que es un humor que yo creo que está muy emparentado con el humor británico, un humor un poco absurdo, un humor bastante negro y un humor de reírse mucho de uno mismo. Creo que también tiene un poco de melancolía, pero yo creo que también tiene que ver con que somos países con, bueno, en mi caso la región y el país del Reino Unido, con poca luz, con cielos muy oscuros, y eso nos hace melancólicos y al mismo tiempo, pues como decimos nosotros, retranqueiros, ¿no? Y eso es otra clave de mi literatura, que en Grandes Infelices intento ahí, digamos, someter o tener un poco controlado. Eso sí que lo hago porque creo que si entro yo mucho y entro a hacer bromas como a mí me gustaría, como yo haría si hablara de ese autor contigo, con vosotros, tomándome una cerveza, se perdería un poco. Igual iría solo para gente que entrara en ese humor y otra gente la echaría. Entonces, en ese sentido, creo que sí que hay un poco, si escarbas, hay un poco de ese humor en algunos episodios, en algunas escenas están vistas como con cierta ironía, pero es algo que trato de controlar. Y después, una cosa que para mí, en mi estilo de literatura, es importante, yo soy, y creo que la gente que escucha el podcast se da cuenta de que la mayor parte de los autores son autores en inglés. He sido desde niño, por culpa de mi padre, o gracias a mi padre, como queráis verlo, muy lector de literatura anglosajona, y estoy muy influido por ese estilo mucho más directo, ¿no? que igual la narrativa hispana. Mis novelas son de lenguaje directo, de frases bastante directas, y creo que el podcast también, ¿no? Intenta ser muy directo, que la gente le llegue rápido, no intentar adornar excesivamente, sino dar mucha información. De hecho, bueno, yo sé que es un podcast intenso, ¿no? Que te da mucha información. Bueno, yo creo que todas esas cosas hacen que Grandes Infelices, bueno, pues tenga como mi sello, aunque se hable de autores y lo importante son los autores, y yo quiero estar al margen y en un segundo plano, sí que me gusta que tenga ese pequeño sello, ¿no? Porque creo que es importante que todo el artista o el artesano en este caso ponga su sello, ¿no? Como hacían los canteros, que ponían una marca en la piedra, ¿no? Para decir, esta piedra la trabajé yo. Eso me gusta. A ver, yo siempre intento explicar que no creo que sea necesario que uno sea infeliz, desgraciado y tenga una vida terrible para ser un gran artista, pero creo que, bueno, que en general el artista es una persona inadaptada, es una persona, bueno, que es también ambiciosa, en general,
un poco narcisista muchas veces, egocéntrico muchas veces, porque creo que es necesario, lo comentaba ayer, creo que no existe el escritor que no tenga ego, porque el escritor que no tiene ego no da a leer su obra, la escribe y la guarda en un cajón. El escritor que se lo da a leer a alguien es por el ego de decir, dime de verdad que está bien lo que yo escribo, lo que yo hago, dime que te ha gustado, no se lo das pensando, mira esta mierda que he hecho, aguántate y léela, ¿no? Entonces creo que ese ego mínimo es necesario y normalmente es un ego máximo. Entonces cuando coges a una persona inadaptada, con un gran ego, con narcisismo, con inseguridad, bueno, pues estás poniendo las bases para que alguien sea un gran infeliz. Y teniendo en cuenta que la industria del libro, en general el arte, es un mundo muy competitivo, es un mundo muy difícil, donde estás a expensas del gusto, que no se sabe muy bien cómo se controla ese gusto. Igual hay autores que escriben una novela que les parece que es lo mejor que han escrito y no la venden, no la lee nadie. Después escriben una novela y dicen, esta es una mierda, esta no le va a gustar a nadie, es su novela más vendida y es un éxito. Entonces es algo que es imposible de medir y creo que bueno, al final todas esas cosas van generando pues que sea muy difícil mantener los pies en el suelo, porque el escritor creo que pasa muy rápidamente esos picos de euforia. También es cierto que cuando un escritor tiene cierto éxito, el hecho de que la gente te venga a decir cómo me gusta lo que haces, cómo me gusta lo que escribes y tal, es algo que alimenta mucho, es algo que engancha mucho. Pero después también tienes los picos de estoy solo escribiendo, no sé qué voy a hacer de mí, estás completamente olvidado, ¿no? Yo lo noté mucho cuando empecé a publicar, claro, los primeros meses cuando empiezo a presentar, yo no era escritor y voy a presentar a Madrid, yo pensaba que igual no venía nadie, había como 80 personas en la librería y yo estaba alucinado y tal, y después acaban las presentaciones los 3 primeros meses y se acaba todo. Y de repente estás en casa solo otra vez y toda esa gente que te aplaudía y que te decía que no aparece hasta 2 años después, que con suerte escribes otro libro, publicas y tal. Y creo que todos esos altibajos, tal. En general hay muchos factores que hacen que ser artista, bueno, pues haya que tener una capacidad psicológica tal y de templanza muy grande, y que precisamente por las características del escritor no casa y entonces se produce ahí un choque tectónico, ¿no? Y algunos terremotos que, bueno, algunos de ellos son los que contamos en el podcast. Para mí es apasionante y realmente hay días que me quejo, porque yo soy muy quejica, pero hay días que me doy cuenta de lo afortunado que soy de que mi trabajo sea leer e investigar esas biografías, porque últimamente en estos 2 años en los que he leído estas más de 200 biografías, me he dado cuenta de que muchas de ellas, las que están bien documentadas y tienen vidas muy apasionantes, a veces me interesan incluso más que las novelas, ¿no? Porque puedo imaginar, porque tienen esa idea de que esto pasó en la realidad y la puedo rastrear y puedo buscar. Tengo a Scott Fitzgerald interactuando con Hemingway en una biografía de Scott Fitzgerald, pero lo puedo rastrear también en la de Hemingway, que es algo que en una novela no puedes hacer, ¿no? Y claro, estás ahí metido y a mí me encanta viajar en el tiempo, ¿no? Imaginar, pues si estoy hablando de Scott Fitzgerald y de Hemingway, pues yo que sé, al París de los años 20, ¿no? A Shakespeare and Company, a esa librería que monta Sylvia Beach, a James Joyce paseando por ahí, el Ulises publicándose, ¿no? Todas esas cosas, poder viajar ahí e investigar lo que pasó tal, me parece fascinante, ¿no? Entonces realmente disfruto muchísimo metiéndome en esas vidas de escritores infelices, y también me aporta el hecho de que es un poco lo que buscaba, de comprenderme a mí mismo, comprender mi relación con mi padre, por comprender por qué no era capaz muchas veces de expresarme con él y solo hacerlo a través de historias, y el hecho de ver los errores que cometieron ellos y ver que yo los cometo también, pero también decir, bueno, cuidado, que no puedes hacer esto. Yo, por ejemplo, cuando uno de mis autores favoritos es David Foster Wallace, hice un episodio del podcast de él, fue votado y me lo pidió la gente, yo feliz de que la gente votara a Foster Wallace. A mí me costaba hacerlo por la parte del maltrato al que sometió a Mary Karr, otra escritora a la que él maltrató físicamente, psicológicamente, y era algo que me tiraba un poco para atrás. Y evidentemente en eso no se parece en nada a mí, era una cosa muy radical y tal, pero había muchos de sus problemas mentales en un grado mucho menor
son cosas en las que yo me veía reflejado, ¿no? Entonces, claro, era un poco él en la broma infinita. Esto lo comento en el episodio del podcast, critica dos cosas, ¿no? El egoísmo sobre todo y el hedonismo de nuestra sociedad. Y yo creo que yo tiendo hacia el egoísmo y tiendo hacia el hedonismo. Y entonces eso me enseña un poco. Esto parece muy de mindfulness o una cosa así, pero sí que es cierto que me enseña un poco, aunque luego no le hago ni caso, pero durante un tiempo, ¿no? Sí que digo, mira, durante un tiempo digo, no quiero ser como Foster Wallace, si quiero ser tan genial como él, nunca llegaré a ser ni una centésima parte genial como él, pero no quiero ser una persona como él. Y durante un tiempo, pues esto también me hace sentir bien. He entendido algunas razones, he entendido la solución y creo que no voy a ser capaz de aplicarla. Ese es el drama, porque yo sí sé cuáles son mis problemas, los que me llevan a la infelicidad, y creo que sé cómo podría solucionarse, pero creo que no soy capaz. Como que mi cerebro va por una parte de mi cerebro va por este lado y la otra dice, sí, tú vete por ahí que yo no te voy a hacer ni caso. Entonces, bueno, me pasó algo curioso, que cuando venía aquí a Medellín en el avión, me di cuenta de que yo, que tengo esta imagen, ¿no? en España, sobre todo de infeliz, ¿no? Porque tengo esa novela Infelices, Grandes Infelices, hablamos de la infelicidad en todas las entrevistas y todo esto, e incluso, bueno, pues hay críticos literarios y tal, conocidos que me llaman el infeliz, ¿no? Porque, bueno, pues ya es la broma de infelices. Y en ese avión me di cuenta de que estaba en un momento muy feliz, que realmente pues tengo todo lo que podría desear, ¿no? No tengo problemas económicos, no tengo problemas de salud, no tengo problemas de amor y me dedico lo más importante a lo que me gusta. Entonces en ese momento como que tuve un vuelo de Santiago a Madrid muy feliz, ¿no? Y de alguna forma el objetivo sería, de momento en estos 4 días que llevamos en Medellín, lo estoy consiguiendo, pero sería mantener lo máximo posible esa situación, pero creo que no voy a ser capaz. Yo creo que las mejores obras, y esto es algo que probablemente sea polémico también, surgen de la infelicidad. Igual que los escritores son infelices, cuando tienes una experiencia pues, dura, pues normalmente si eres capaz de trasladarlo a la literatura, surgen obras muy potentes, ¿no? Pienso en Carrer, por ejemplo, cómo es capaz de trasladar sus problemas, sus neurosis a sus libros, ese tipo de cosas. Y yo pienso que, por ejemplo, lo que más éxito ha tenido de lo que he hecho, que son Infelices, el libro, y Grandes Infelices, el podcast, y ahora espero que Tinta Invisible, que es como parte de un mismo proyecto, tiene que ver con las dos grandes pérdidas de mi vida. Infelices es una novela que tiene mucho que ver con la pérdida de mi amiga Paula, que se muere de cáncer con 31 años y que es como el problema en el trabajo, pero también esa enfermedad de ella, la que me hace pensar que no está yendo bien la vida y que cualquier día voy a ser ella y voy a estar trabajando en algo que no me guste y enfermar y morir. Y lo mismo con la muerte de mi padre, ¿no? Que me doy cuenta de que, bueno, pues de que tengo que analizar también por qué no soy capaz de relacionarme de otra forma con la gente a la que quiero o de por qué no soy capaz de ser feliz. No, bueno, pues quizá esas dos tragedias, las dos grandes tragedias, bueno, las dos grandes penas, las dos grandes pérdidas que he tenido en mi vida han generado las dos obras que más le han gustado, por lo menos al público. Entonces, bueno, mi experiencia personal me dice que esto es así, ¿no?